Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Todos en una célula, no era broma lo que decíamos ayer, nos convertimos en una célula y es como que a cada uno le toca asumir una parte de la historia planetaria y nos convertimos en fractales del planeta entero y de la humanidad entera, porque en el viaje de Antártida, por ejemplo, éramos todos tan diferentes, incluso había personas que no creían tanto en la ballena madre y en todas esas energías y representaban la diversidad que hay tan grande en el planeta, pero como al final todos nos unimos en algún punto, porque al final fue una unidad absoluta la que se formó en ese grupo. Y siempre ocurre así, que este tipo de activaciones generan una unidad grupal y es como que cada uno va sosteniendo una parte de la memoria planetaria, como que a cada uno le va tocando asumir una parte de la historia planetaria y vamos trabajando distintas cosas y es como que cada uno va sintiendo cosas diferentes y cada uno va viviendo la misma historia desde distintas perspectivas y eso va conformando la sanación que se realiza tanto a nivel individual dentro de nuestra propia historia como almas, pero también como colectivo. Así que la llave que entregaste ahí, la apertura que generó y la liberación que tú sentiste fue una liberación para ti como alma y una liberación también a nivel planetario. Eso es genial. Por eso se están entregando a una parte del plan divino y eso también es genial, es maravilloso. Pues hay mucho que contar porque tuvimos muchas experiencias, conexiones y percepciones en cada paso que fuimos dando. Ayer hablamos de los arturianos, ¿se acuerdan que les dije que el cristal iba a ser también activado por parte de la energía de los arturianos? Y a lo mejor como el día de ayer era así como un resumen de todo lo que vamos a hacer, no les expliqué bien quiénes son los arturianos. Y a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera saben quiénes son los arturianos. Entonces es importante también hablar acerca de quiénes son y cuál es el rol que están cumpliendo dentro del proceso planetario para que sepan y sean conscientes con las energías que estamos trabajando. Los arturianos son una familia de seres de luz, una conciencia galáctica, que realmente ellos están trabajando a la par del proceso planetario, sosteniendo la frecuencia desde la séptima dimensión. Esto quiere decir que ellos tienen una frecuencia muy elevada y nos están ayudando en el proceso planetario a través de la transmisión de códigos de luz que se manifiestan aquí en la Tierra como geometría, sonido y colores. Y ellos trabajan muy fuerte con el sonido, es decir, la sanación que ellos producen la producen con ondas de sonido, pero esas ondas de sonido cuando van acercándose ya a los planos de la quinta y tercera dimensión se convierten en geometrías. Y ellos han transmitido códigos de luz durante mucho tiempo. Los crop circles que aparecen en Inglaterra, por ejemplo, todos esos dibujos que aparecen en los campos de cultivo han sido transmitidos por ellos. Y la forma en la que ellos los transmiten es que se conectan a profundidad con la Madre Tierra y la Madre Tierra sola recibe la información y en realidad en los campos de cultivo los trigales están doblados, no están rotos, sino es como que se doblan en una armonía así muy hermosa que produce luces y sombras en las figuras. Y ellos son quienes están transmitiendo toda esa información. Nosotros conectamos con ellos por primera vez hace ya 4 años, a fines del 2010, cuando estuvimos aquí en Argentina para sostener la energía en el portal 10-10-10. Días después comenzaron a transmitirnos su frecuencia, se presentaron, se conectaron con nosotros y a partir de ahí empezaron a transmitirnos información y códigos de luz. Entonces a raíz de esa conexión nosotros canalizamos un sistema de códigos de luz arturianos. Ellos trabajan con nosotros realizando la activación del cuerpo de luz planetario y del ser humano. Es como que ellos están colaborando en la reconstrucción del cuerpo de luz y trabajan con los cristales etéricos y también sostienen la frecuencia con cristales físicos. Por ejemplo, ellos trabajan mucho con la obsidiana, con la turmalina,
trabajan también con la energía del diamante Herkimer. De hecho, el diamante Herkimer es el cristal con el cual ellos están aquí en la tercera dimensión, sosteniendo la vibración de las frecuencias y de los códigos que ellos transmiten para la reactivación del cuerpo de luz del ser humano. Entonces el diamante Herkimer es un cristal que está muy conectado con la frecuencia arturiana. Son seres de luz de amor incondicional. Sin embargo, ellos es como que no conocen plenamente la emoción humana. Entonces, cuando canalizas a los arturianos o conectas con ellos, puedes sentir su frecuencia, se puede llegar a sentir como un poco fría, porque ellos no han pasado al 100% por la experiencia humana. Ellos comenzaron a encarnarse como humanos de la tercera dimensión en el nacimiento del cuarto plan de ascensión, que es esta era que estamos viviendo ahora. En las eras anteriores ellos jamás se habían estado encarnados físicamente como seres humanos, ni siquiera como humanos de quinta dimensión. Entonces ellos como que no conocen muy bien lo que es tener un cuerpo emocional, así que su energía puede resultar un poco fría, porque ellos habitan dentro de la conciencia de la unidad, siendo una conciencia grupal. Para que entiendan cómo viven o cómo experimentan la creación los arturianos, imagínense, por ejemplo, que todos aquí, todo el grupo que somos, compartiéramos simultáneamente pensamientos, sentimientos, emociones, todo. Es decir, que no hubiera ni un solo secreto, que lo que tú estás pensando yo lo supiera inmediatamente. Y no solamente lo que estás pensando, sino con todo lo que implica el sentir y las imágenes que estás percibiendo o recordando en tu conciencia. Es difícil imaginar eso realmente. Imagínense que no haya secretos, que no existe ese sentimiento de separación y de individualidad. Ellos viven así, ellos experimentan la conciencia así, como una conciencia grupal colectiva. Y desde ese plano de conciencia ellos nos están asistiendo. Cuando ellos retornan aquí a la Tierra, en el inicio de este cuarto plan de ascensión que se da origen en el nacimiento de Jesús y María Magdalena hace 2014 años, cuando ellos retornan a la Tierra, comienzan ya entonces a encarnarse. Y uno de los primeros arturianos encarnados fue el famoso mago Merlín. Fue el primer arturiano o uno de los primeros arturianos encarnados. Y cuando ellos retornan a la Tierra y comienzan a acompañarnos y asistirnos en este plan divino de ascensión planetaria, ellos crean una especie de unidad en colaboración con otras conciencias que habitan aquí en la Tierra. A esa unidad de colaboración y cooperación ellos lo llaman el triángulo sagrado. Y es una unidad que conforma a todas las conciencias galácticas, como lo son los arturianos, los pleiadianos, los sirianos, todos estos seres de luz que provienen de las estrellas, con la hermandad blanca, que son estos seres de luz que pasaron por la experiencia humana y lograron ascender, y que han formado parte de la conciencia planetaria desde las primeras eras de la humanidad, desde Mu, Lemuria y Atlántida. Y la tercera parte de ese triángulo sagrado son las conciencias de los nativos de la Tierra, es decir, de las tribus indígenas del planeta, que también están colaborando. Para nosotros la conexión siempre ha sido básicamente con los seres de las estrellas y con la hermandad blanca, con los maestros. Hemos conectado pues con por ejemplo, Serapis Bey, con Kutumi, con el Morya, con maestros que son parte de la hermandad blanca y con los seres de las estrellas. Y realmente no hemos tenido mucha experiencia de conexión con la parte de las tribus y de la parte originaria de la Tierra. Pero hoy ocurrió algo muy especial en ese sentido. Cuando salimos de aquí, que íbamos en el bus, cerré los ojos para comenzar a recibir las instrucciones de lo que se tenía que hacer. Y en el momento en el que lo hice, íbamos ya fuera del pueblo. Ya habíamos salido del Calafate y ya íbamos así en el campo abierto. Entonces comencé a percibir a nuestro alrededor a muchos indígenas, pero muchísimos. Y íbamos así avanzando y sentía que todos iban a nuestro alrededor, corriendo, bien rápido, al lado de nosotros. Entonces empecé a cerrar los ojos y ellos decían, primero era así como que todos hablaban en conjunto, decían que ellos eran los espíritus de los ancestros
y explicaban que ellos son seres que formaron parte en algún momento de las tribus indígenas de la tierra. Los que veíamos eran de las tribus de aquí, de este lugar. Y entonces ellos decían que cuando ellos lograban trascender o entregar su alma hacia el plan divino, es decir, lo que ellos consideran como ascensión, cuando ellos lograban trascender hacia el otro plano, en realidad lo que ellos hacen, esos espíritus de los ancestros, es entregarse a la Madre Tierra por completo, porque ellos dicen que son parte de la Madre Tierra, que no vienen de las estrellas. Entonces ellos se entregaban a la Madre Tierra por completo y me mostraban que ellos se funden con los espíritus de los árboles, de las montañas e incluso de los animales. Entonces en un momento me dijeron, abre los ojos, y abrí los ojos y miré al lado por la ventana y había unos borregos y unas aves volando. Entonces volví a cerrar los ojos y ahí me hicieron saber que ellos se funden con los espíritus de los animales, y cuando se funden con los espíritus de los animales se hacen uno con ellos y forman parte de la conciencia colectiva de la Tierra, y que ellos, los espíritus de los ancestros indígenas, están colaborando en el plan de ascensión, ayudándonos en ese tránsito que estamos viviendo de la tercera dimensión, que es tan densa y tan dual, hacia la quinta dimensión. Entonces ellos nos ayudan a cruzar todo lo que es ese ámbito de... Los aborígenes australianos lo llaman el mundo del ensueño, o el mundo del sueño, que para nosotros es la cuarta dimensión. Es ese plano en el cual todavía estamos navegando a través de nuestros pensamientos, sentimientos, y cuando vamos a dormir, nuestra conciencia se eleva hacia ese plano. Entonces muchas veces ahí, en ese mundo de la cuarta dimensión, pues podemos vivir sueños hermosos, pero también horribles pesadillas. Y ese es como el estado de conciencia que nos mantiene atrapados aquí en la tercera dimensión. Es como que no logramos trascender ese velo. Soñamos y pasamos a esa cuarta dimensión y ahí vivimos tanto cosas positivas como negativas, y al día siguiente despertamos y nuestra conciencia está plenamente anclada aquí en la 3D. Entonces no podemos ver más allá, no conectamos con las estrellas, no conectamos con los planos de los maestros ascendidos, sino que nuestra conciencia nada más está fluctuando entre la tercera dimensión, que es lo que sostiene nuestro día a día, y la cuarta dimensión, que es ese mundo de los sueños. Entonces los ancestros, los espíritus de los ancestros, nos están ayudando a cruzar ese plano. Nos están ayudando en el proceso de limpieza y de transmutación de ese plano tan denso que todos juntos hemos creado a lo largo de todas estas eras. Y entonces ellos nos decían, nosotros somos esta parte que está creando el puente junto con ustedes desde la tercera hacia la quinta dimensión. Trabajamos en colaboración con los seres de las estrellas y con los maestros ascendidos. Y entonces, de pronto, todos estos seres que sentían a nuestro alrededor se comenzaron a hacer menos cada vez. Era como que se iban esfumando conforme nos íbamos acercando al lago, hasta que finalmente quedó un solo ser que se mantuvo al lado de nosotros todo el tiempo. Ese ser es un hombre muy alto, moreno, así de piel así oscura. Es bien humano, o sea, no lo veo como un ser de luz, lo veo bien humano. Su piel es así morena, lleva bigotes, el cabello es de color así como gris, porque ya es mayor, entonces está cubierto de canas su cabello. Lleva una especie de como de chaleco de color marrón y un colgante aquí en el pecho. Y él dijo que se llamaba Ewen, y él era como el representante de los espíritus de los ancestros. Entonces cuando ya estábamos a punto de embarcarnos, dijo que cuando subiéramos al barco pidiera permiso a los espíritus de los ancestros en nombre de todo el grupo para que todo el lago se pudiera abrir, toda la energía se pudiera abrir y pudiéramos llegar. Ven que nos decían que posiblemente habría glaciares que no nos permitieran pasar. Y ellos decían que incluso el clima era inusual para este lugar, que era porque estaba todo abierto, porque veníamos con todos los permisos, pero él decía que igual teníamos que pedir permiso por lo que íbamos a entregar, que era el agua fusionada al agua del Polo Norte. Entonces ya pedimos el permiso y él se quedó ahí todo el rato. Ya conforme empezamos a navegar, en cuanto entramos al agua se quedó él,
pero a medida que nos íbamos adentrando más y más en el agua, ya prácticamente no percibía a todos los otros espíritus. Era como que ellos habitan en la tierra, más que nada, no están tanto en el agua, sino que están en los campos, en las montañas, en los árboles y en espíritus de animales. Pero sí alcancé a ver que una águila iba volando al lado de nosotros durante un buen rato, y él me decía que ese era él. Hasta la alcancé a filmar un momento y luego ya se fue. Seguimos avanzando y ya cuando llegamos al primer glacial, al Uppsala, no sé si percibieron que estaba así todo abierto y enfrente había un trozo de glaciar que tenía forma de ballena. A mí me causó mucha gracia que estábamos ahí enfrente del glaciar y la gente que estaba atrás empezó a decir, mira, ya viste que eso tiene forma de ballena. Yo volteé porque pensé que era alguien de ustedes, porque dije, es alguien con demencia cetácea, porque ya está viendo ballenas ahí. Y volteaba y no, era gente de la que iba en el barco. Y entonces dije, qué curioso. Entonces me moví para otro lado y la gente que estaba atrás volvió a decir, ¿ya viste que tiene forma de ballena? Y otra dijo, sí, pero si la miras de este lado tiene forma de gato. Y dije, nah, tienen demencia cetácea y demencia gatuna, estos son de los nuestros. Y entonces ahí ya cuando pasó eso que me causó tanta gracia, ya empecé a conectar y ahí ya traía la esfera en la mano. Empezamos a conectarnos con el glaciar y se reveló entonces el cristal. ¿Se acuerdan que ayer les decíamos que primero habíamos percibido como una especie de octaedro, pero que estaba como enterrado en la nieve? Bueno, ya estaba fuera de la nieve, era como que estaba flotando y por debajo había una esfera igual a esta, pero enorme. Y entonces se presenta la ballena madre y empieza a decir que ese cristal está sostenido por la frecuencia de los cetáceos en armonía con la frecuencia arturiana, pero que en realidad es como una especie de llave que al abrirse va a liberar una gran cantidad de información que nos va a permitir recordar nuestro origen como seres estelares. Nos decían que en realidad la memoria del ser humano está congelada tras la caída de conciencia en Atlántida, que fue cuando la mayoría de nosotros, que incluso aquellos que provenían de las estrellas y estaban aquí en esta tierra anclando luz en conexión con las estrellas y la madre tierra, tras la caída de conciencia en Atlántida, todos perdimos esa conexión, nos desconectamos por completo de la fuente. Los únicos que quedaron conectados con la conciencia divina, en pleno uso de su cuerpo de luz y de su multidimensionalidad, fueron los pocos maestros ascendidos que, tras la caída Atlante, crean la Hermandad Blanca, pero todos los demás pasamos por el proceso de caída de conciencia. Y cuando eso ocurrió, nuestra memoria se congeló. Es como si nuestra historia se hubiera congelado, como si hubiéramos literalmente entrado en criogenia. Es como si te hubieras congelado en el tiempo y en el espacio, olvidando quién eres por completo. Entonces mostraban el ADN así todo congelado y el cuerpo de luz también congelado. Entonces ellos decían que en este tiempo lo que está ocurriendo es que al abrirse todas las bibliotecas vivientes de Antártida y al abrirse esta antesala que es toda esta zona de los glaciares y al activarse todos los cristales planetarios que se están activando, como el del Polo Norte, el de Punta Pirámides, los cristales que se encuentran también en las Islas Canarias, en Hawái, toda esta red cristalina planetaria al activarse está liberando ondas de información que son como latidos o pulsaciones que están descongelando toda esta información que había permanecido dormida dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro ADN, de nuestras células, de todo nuestro ser. Como parte de ese proceso de descongelamiento, se podría decir, es fundamental que nosotros podamos conectarnos con la Tierra, porque tenemos que honrar esa parte de nosotros que es terrenal y que habita en un cuerpo humano. Por eso es tan importante que podamos conectarnos y honrar a esos espíritus de los ancestros, porque son los que nos están ayudando a hacer todo este salto, toda esa trascendencia de lo que es esa memoria tan rígida y dolorosa que cargamos a cuestas. Entonces es sumamente importante. Entonces se presentaba ese guardián, Ewen, diciendo que es muy importante que
podamos reconocer y conectarnos con los 4 elementos dentro de nuestro cuerpo. Ayer hablamos un poco de eso, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Son los 4 elementos principales que habitan dentro de nuestro cuerpo, que están en total conexión con la tierra. Él decía que cada uno de esos 4 elementos para cada uno de nosotros representan como desafíos. Es como si algunos de nosotros ya tuviéramos 100% integrada la conciencia que nos ofrece, por ejemplo, el agua. Es decir, sabemos fluir, sabemos transitar nuestras emociones, no permitimos que nuestras emociones nos asfixien o nos ahoguen. Pero en relación al fuego, por ejemplo, nuestro temperamento puede ser todavía muy elevado, podemos llegar a tener mucha ira contenida dentro, y entonces el fuego es como nuestro desafío. Para otros es el viento, es la capacidad, o el aire, la capacidad de expresar, de comunicarte, y también la capacidad de generar el cambio, porque el aire es eso, es cambio, es movimiento permanente. Y la tierra es la habilidad de estar presentes, de estar aquí y ahora, de no desviar nuestra atención del momento que estamos habitando en este instante. Esa es la enseñanza primaria del elemento tierra, es lo que nos enseña el elemento tierra, estar aquí y ahora presentes, como los árboles, las plantas, las flores, habitan absolutamente en el presente, no se dejan llevar por el miedo, no habitan en la incertidumbre del futuro, sino simplemente los árboles van fluyendo con lo que está ocurriendo en el momento. Si hace viento, permiten que sus ramas se muevan al viento. Si es primavera, ellos se permiten florecer. Si es otoño, permiten que todas sus hojas se desprendan. Esa es la enseñanza de la tierra, estar 100% presentes en el momento. Estamos en proceso de. Y eso es importante, trabajarlo, reconocer cuáles son esos elementos que aún nos faltan por incorporar y hacer el trabajo de reconocimiento. Entonces él decía que es importante, por ejemplo, decir: reconozco y honro las aguas de mi cuerpo, y reconozco y honro las aguas de la madre tierra. Y de esa forma vas integrando la conexión con el elemento que sientas que necesitas integrar. O si es el fuego, sería: reconozco y honro el fuego que habita dentro de mí, reconozco y honro el fuego que habita en la madre tierra. Y de esa manera es como que te vas relacionando mejor con los elementos para reestructurar toda la frecuencia armónica de tu cuerpo físico, porque el cuerpo físico tiene que adecuarse a la vibración del cuerpo de luz. Ya cuando se activa la frecuencia del cristal es cuando entramos ya en ese plano de quinta dimensión, que ahí es cuando ya comienzan a actuar, o entramos ya en la frecuencia de la hermandad blanca y de esa otra parte, de ese triángulo sagrado que son los seres cósmicos. Entonces cuando la ballena madre se presentaba, estaba ahí al mismo tiempo este guardián Egwene, y los dos decían que es muy importante eso, el reconocimiento de los elementos para que se abra la puerta hacia el elemento cristal. Ya cuando la ballena madre comenzó a mostrar esa esfera, que es muy similar a esa, a lo mejor no sé si me lo estaba imaginando porque esa esfera está tan bonita, pero era una esfera enorme de color así turquesa que pulsaba, irradiaba así como una vibración radial, era así como ondas que salían de ahí, y activaban el cristal que estaba en la parte de arriba, y a cada costado había 2 pilares, así tipo como este tipo de cristal, así como una punta alargada. Estaban 2 pilares así, uno de cada lado. Y ahí decían que ese cristal es el que se va a encargar de irradiar frecuencias para descongelar la memoria de la humanidad. Ya después de eso viajábamos hacia el otro glaciar, el que estaba en la montaña. Y ahí en la montaña, cuando llegamos, empezamos a observar, bueno, mejor dicho, a percibir, que el glaciar era una especie de biblioteca con muchos tubos enormes, es decir, de metros, así, muy grandes tubos de luz, también de un color turquesa. Decíamos que eran como tubos de neón, algo así, eran como tubos de neón muy largos, así como varas, y por dentro tenían como muchos códigos, que no todos los logré así como que percibir correctamente, pero veía muchos códigos que estaban así como pulsando, y como ondas de luz que se movían. Y entonces ahí apareció un ser que forma parte de la conciencia de los guardianes de estas bibliotecas, que se acuerdan que les decíamos que son los Elohim, esos guardianes que contienen la conciencia elemental de la tierra.
y que son los que trajeron la información para la conformación del plan divino. Había uno de ellos ahí, y a todos los otros los percibimos en el otro glaciar, donde estaba el cristal. Ahí estaban todos ellos así como de pie, nada más así como custodiando y sosteniendo. En el otro glaciar, en el de la montaña, estaban estos tubos enormes de luz. Y entonces ahí fue cuando sale un guardián, un Elohim, muy alto, muy delgado, con la cabeza así como redonda, y los ojos grandes, y los brazos largos, largos. Y entonces ahí yo traía la bolsita de diamantes Herkimer que me habías entregado en el primer glaciar, lo traía así en el bolsillo, y me dijo que lo sacara. Entonces lo saqué y lo puse así, y entonces sentí como que este ser desde la montaña se desplazó hacia donde estábamos en el barco y colocó su manota, su mano enorme, sobre los diamantes y empezó a transmitir ondas de luz. Entonces veía que de esos tubos, de esas bibliotecas, extraía como códigos y los descargaba así como si estuviera descargando archivos en un pendrive. Estaba pasando así como información a los cristales, y entonces comenzaba a explicar que esos cristales son como semillas y que él estaba descargando información para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros iba a recibir una frecuencia en conexión con esa biblioteca para que se activara algún patrón genético dentro de nosotros e información, y se activara también esa frecuencia en conexión con esa biblioteca en el cristal. Y que iba a llegar un momento en el cual, cuando ya este grupo volviera cada quien a su lugar de origen, llevando ese cristal, íbamos a tener que depositarlo en algún momento, no inmediatamente, tal vez sea de tiempo después, cuando ustedes lo sientan, pero que íbamos a tener que depositarlos en agua. El depositarlos en agua, ya fuera en algún lago, en un río, en un mar, donde cada quien lo sienta, se iba a activar la conexión del diamante Herkimer con la biblioteca para activar esa agua como espejo reflector que conecte las energías desde la biblioteca con esas aguas para la activación de esa espiral que les decíamos el día de ayer, que se percibía que estaba emanándose desde la Antártida hasta pasando por todos los glaciares que hay acá y subiendo hacia el norte. Entonces es como que cada uno se va a llevar una semilla o una conexión, un circuito de conexión con los glaciares para activarlo en otros puntos del planeta y entonces se pueda expandir esa luz. Seguramente ya estarán pensando en algún sitio porque por algo están aquí. Y esos sitios donde ustedes están pensando es el lugar especial donde esa energía tiene que ser activada como espejo receptor, que es el agua se encarga de eso, de amplificar, de magnificar la frecuencia y la información que se recibe y se transmite. Como parte de todo el trabajo de activación, vieron que fuimos depositando en distintos momentos el agua fusionada y el agua de Antártida, con el propósito de generar esa unificación de la puerta del norte y de los cristales del norte con lo que hay acá, con las bibliotecas que hay acá y con los cristales que se están activando aquí. Y de esa manera ya cuando se recibía la información en los cristales, ya era como que se daba por terminado el trabajo de hoy. Y pues eso es más o menos bueno, no más o menos, de hecho ya solté todo. Y bueno, eso era parte de por lo menos el trabajo que se hizo hoy. Algo que noté ya después de que se hizo todo el trabajo fue un cansancio, pero fue como que me medio desmayé, así, nada más llegamos, ya cuando nos sentamos quédese. Y no desperté hasta que ya estábamos entrando acá, pero era un cansancio muy raro porque me dolía todo el cuerpo. Era como que te decía hace rato que era, no sé si era que tenía mucho frío, estuve todo el rato así, o si era parte de la activación, pero sí era como que los huesos dolían, porque en realidad se está activando la memoria, o mejor dicho, se está descongelando toda la memoria. Entonces, como parte de ese proceso de descongelamiento, se llega a sentir como un cansancio muy profundo que en realidad es como una especie de cansancio ancestral que está despertándose. Entonces la meditación pues es que todos nosotros volvamos a esos sitios, reconectemos con la energía, que el trabajo en realidad nos explicaban que el trabajo era como que ya estaba hecho,
pero es importante conectarnos y que lo incorporen conscientemente en su ADN para que ya durante la noche esos patrones de información que se activaron puedan comenzar a trabajar. A lo mejor también les empieza a dar mucha sed porque estamos trabajando con la activación del ADN. Entonces eso produce una resequedad en la boca que no se va fácilmente aunque tomes mucha agua. Es parte también del proceso de activación. También les puede ayudar que, por ejemplo, se den un buen baño, se sumerjan en el agua durante un rato, porque eso ayuda. Acuérdense de que el agua la función que cumple dentro de la activación de la memoria y del ADN es que amplifica la frecuencia. Entonces, cuando te da mucha sed es porque a tus células les está costando un poco de trabajo integrar la vibración y la información que estamos recibiendo. Entonces ya te sumerges en el agua y es como que el agua amplifica la información y eso permite que se integre mejor la frecuencia. Eso puede ayudar. Incluso para el cansancio y todo eso también puede ayudar. Va a disminuir mucho esas sensaciones físicas. Sintieron la presencia de muchos seres que acompañaban, que eran personas que están conectadas con nosotros consciente o inconscientemente. Sentí ahí en ese momento que había seres que estaban como decías, como listos para cruzar. Sí, había muchas almas ya como listas para partir de vuelta a sus lugares de origen. Con la llegada de todos esos nuevos niños, por así decirlo, sí se va a abrir la puerta para que muchas almas que han estado aquí en la Tierra desde hace muchísimos milenios sosteniendo la vibración de la ascensión puedan ser ya liberadas de su contrato álmico con la Tierra y puedan ya partir. Sí, hay muchos seres que están partiendo. Pero al mismo tiempo que va a haber seres que van a partir, van a llegar muchos otros nuevos con una frecuencia jamás sostenida en esta Tierra. Entonces son esas frecuencias y conciencias de lo que van a ser esos niños que van a comenzar a nacer, que ya algunos ya comenzaron a nacer desde el año pasado. Y van a comenzar a nacer ya muchísimos niños portando esa frecuencia a partir de este año. A ellos les va a tocar sostener genuinamente este cambio, que en cierta manera a nuestras generaciones no le ha sido fácil sostener, porque nos ha tocado tener que romper muchas estructuras, y en ese proceso de transformación y de ruptura de estructuras, o mejor de cambios de paradigmas, muchos como que se perdieron en la conciencia del ego y olvidaron cuál era el propósito. Entonces han pasado como muchos años tratando de trascender todas esas estructuras de apegos y miedos que se generaron. Estos niños van a llegar con una conciencia más libre. No es que no traigan karma, no necesariamente va a ser así, sino que vienen ya como liberados en un cierto sentido, porque se ha hecho un trabajo tan grande con el linaje que también algo así nos dijeron, que parte de la vibración que se recibe en esas bibliotecas va a trabajar con la limpieza de nuestro linaje. Entonces comenzaba a percibir, mientras lo decían, comenzaba a percibir como si estuviéramos todos limpiando no solamente nuestra historia, sino la historia del lugar donde vivimos. Por eso es que se manifiestan tan fuertes las presencias de todos los seres, de los espíritus ancestros. Y ellos decían que esa vibración va a comenzar a limpiar a nuestro linaje, y esa limpieza del linaje que ustedes ya han hecho, porque ya han hecho mucha limpieza de su propia historia, es lo que está abriendo la puerta que estas almas que van a incorporarse recién a la Tierra y a la vibración planetaria ya vengan bastante liberadas de la estructura congelada o de la memoria rígida que nosotros portábamos, y eso va a permitir que ellos no olviden quiénes son y a qué vienen. Entonces esa es la siguiente fase del trabajo que se va a comenzar a manifestar en este tiempo. Es una labor que recién está comenzando y que a nosotros nos ha tocado como que ir abriendo puertas y limpiar el camino para esas almas que van a llegar, que son un nuevo grupo de 144,000 seres de luz. Y a raíz de eso es que muchos van a comenzar ya literalmente a jubilarse a nivel galáctico, planetario.
En el cielo. Mantra FM. En la tierra. 91.9. Y en el aire de Buenos Aires. La sintonía que transforma todo el planeta.